y hay alta preocupación en el municipio porque el transporte está cobrando tarifas absolutamente al margen de la ley. Y eso hay que ser muy claro. Nosotros hemos sacado a movilidad urbana el día viernes, el día sábado, el día domingo. ¿Para qué? Primero para sancionar, emitir boletas de multa, y también hemos dicho que hasta podría proceder el retiro de la tarjeta de operación si es que se sigue cobrando tarifas al margen de la ley. Por lo tanto, primera recomendación, toda persona que utilice micro o trufi pague lo que es la tarifa. Lo que es la tarifa, porque nadie puede subir la tarifa de facto a título de decir, bueno, el combustible cuesta más caro. Entendemos que el combustible cuesta más caro, entendemos que el decreto 5503 ha incrementado el diésel y la gasolina, pero aún así nadie puede tomar la ley en sus manos y decir y hacer lo que quiera, primero. Segundo, por lo tanto, no vamos a permitir ningún incremento fuera de la ley. Miles de tarijeños hoy están sufriendo por ese incremento de facto que no debería darse y que nosotros no lo vamos a permitir. ¿Por qué? Porque se cobra actualmente de 2 a 4, o ese es el criterio, aunque no son todos, y hay que tomar criterios. Primer criterio, el combustible no es el 100% de la tarifa. El combustible es el 20, máximo el 30% que incide en la tarifa. Entonces, si ustedes calculan el 20% de 2 bolivianos, o el 20% de 2.50 en el caso de los trufis, ahí tienen más o menos un cálculo que se tiene que hacer. Por lo tanto, no vamos a trasladar el incremento de los combustibles a los más pobres, a los que más necesitan. Porque fíjese usted, una familia de 4 personas nada más, que es una familia pequeña inclusive, de 4 personas, si usted incrementa a 2.50, son 5 bolivianos en la mañana y 5 bolivianos en la tarde, son 10, ¿verdad? Solamente con una persona. Entonces, esto nos va a llevar a una distorsión muy fuerte de la economía de las personas más pobres, de las personas más humildes. De tal manera que nosotros no vamos a permitir de ninguna forma ningún tipo de incremento que no esté acordado. Finalmente, propongo de que vamos a esperar el retorno de los dirigentes del transporte que están en la ciudad de La Paz y llegan el día de hoy. Vamos a hacer una reunión entre la FEJUVE, que representa a los barrios, representa a las personas, el transporte y la alcaldía, primero para fijar un incremento racional, provisional, hasta que podamos nosotros definir mediante un estudio cuánto sería el incremento definitivo. De que hay que incrementar, eso es cierto. Hay que incrementar, ¿por qué? Porque hay que ajustar la suba de los carburantes al pasaje. Eso no tiene duda, pero tampoco vamos a permitir un incremento al 100%. En su criterio, ¿cuál sería esa tarifa provisional, alcalde? Debería cobrar. Yo creo que hay que tomar como parámetro el costo del combustible sobre la operación del vehículo. Entonces, ¿cuánto es el costo del vehículo en consideración al combustible? El 20 o el 30%. No lo digo yo, lo dicen todos los estudios sobre el cálculo tarifario para el transporte público. No es mi invento, ¿verdad? Entonces, todos los estudios, no solamente de la ciudad de Tarija, sino en todo el país, esos estudios están entre el 30 y el 20 y el 30%. De ser así, no es difícil sacar
un punto intermedio y decir de manera provisional vamos a incorporar esto en la tarifa hasta que un estudio diga lo contrario. Ahora, si el estudio dice para arriba o para abajo, se aplicará lo que dice el estudio. ¿Cuál sería ese monto provisional? No, por favor, no me haga decir montos que yo no he dicho. Yo lo que estoy diciendo es, ¿cuánto es el 30% de 2 bolivianos? ¿Cuánto es el 30% de 2.50? ¿Verdad? Entonces, podríamos fijar entre un punto intermedio entre el 20 y el 30%, porque eso dicen los estudios, un punto intermedio para poder fijar una tarifa provisional, mientras se hace un estudio con la participación de todos los sectores involucrados. Eso es lo que se puede hacer. De momento, el transporte está cobrando irrestrictamente a todo el mundo una tarifa más allá de lo legal. Están cobrando 4 bolivianos. Están cobrando 4, otros están cobrando 3, otros están cobrando 3.50 y la tarifa es 2 bolivianos para el micro, 2.50 para el ¿Qué trufe. va a hacer la alcaldía o va a dejar que lo que están cobrando los micreros o los transportes en general continúe sin ningún problema? Por eso, Fernando, usted llegó un poquito tarde. Lo que yo he dicho es que el viernes, el sábado y el domingo el municipio con movilidad urbana estaba en la calle emitiendo boletas de infracción a todos los que estén cobrando más. El transporte puede decir, vaya a preguntar cuánto cuesta el diésel. Yo sé que el diésel está en 9.80, pero mientras no haya un acuerdo, una autorización legal para incrementar las tarifas, no lo vamos a permitir. Y el día de hoy, pero por supuesto que el transporte va a hacer caso omiso y nosotros vamos a sancionar. Entonces, por eso es que se está convocando el día de hoy a una reunión para fijar una tarifa provisional hasta que hagamos un estudio definitivo. Y yo les vuelvo a decir, no es un invento de la alcaldía de Tarija que el combustible significa el 20, máximo el 30% de la operación del vehículo, no el 100%. Si nosotros creyéramos que la tarifa es el 100%, habría que aplicar obviamente lo que ellos dicen, de 2 bolivianos a 4, pero no es verdad. El combustible implica solamente el 20 al 30% del costo del costo de la tarifa. ¿Por qué? Porque además ayer con el gobierno nacional se ha fijado, se ha señalado liberación para la compra de impuestos y todo, de baterías, de repuestos y otras cosas. Porque también el transporte, ¿qué decía? El transporte nos decía de que si bien es cierto, él es parte de la tarifa, el combustible, también no es menos cierto que las llantas han subido, que las baterías han subido, que los repuestos han subido. Pues muy bien, ahora no han subido. ¿Por qué? Porque se está más bien liberando de impuestos a todos los repuestos que pueden insumir los vehículos, las llantas y todo lo demás. De tal forma que lo único que tenemos que hacer en este momento es regular el incremento al combustible. Si regulamos el incremento al combustible, vuelvo a reiterar, el combustible significa entre el 20 y el 30% del total del costo del transporte. Alcalde, ahora, ¿qué pasa con los taxis? ¿También la alcaldía ahí cumple una normativa con los taxistas? A ver, en el caso de los taxis, una gran mayoría funciona a gas y el gas no ha subido. ¿No, verdad? Entonces, pero le vuelvo a decir, ha subido un boliviano y eso entonces es lo que hay que ajustar. Si hay una suba en el gas, entonces hay que ajustar a ello. Y vuelvo a decir otra vez, el combustible es el 20 o el 30% de la operación del vehículo que se fija en la tarifa. Yo estoy repitiendo el estudio de Tarija, pero también estoy repitiendo los estudios de todo el país. De tal manera que recomiendo a los compañeros del transporte
que no se arriesguen a que se les emita una boleta de sanción, a que se les retire las tarjetas de operaciones u otros. ¿Por qué? Porque los compañeros del transporte saben que no se puede incrementar la tarifa sin que exista de manera legal un estudio y un acuerdo. Alcalde, el gobierno ha manifestado que se va a reunir con gobernadores y alcaldías. ¿Usted va a participar el día de mañana? Buena Vida Bienes y Raíces te ofrece lotes de 300 metros cuadrados a tan solo 10.500 bolivianos al contado y 12.500 bolivianos al crédito con 2 años plazo, pagando 500 bolivianos al mes. No pierdas esta gran oportunidad a 15 minutos de la nueva terminal Carretera Chaco. Agenda tu visita. Los llevamos todos los días a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, de lunes a lunes. Nuestras oficinas están ubicadas en la Final Comercio, en Galería Litoral. Buena Vida. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare